Tenemos una petición de desafuero contra el senador Jaime Orpiz, una petición fundamentada además con mails intercambiados entre el senador y la empresa Corpesca, no solamente sobre la tramitación de la ley de pesca, sobre una serie de iniciativas llevadas por él, gestiones llevadas en beneficio de esa empresa. Hernán, ¿qué te parece que revela lo que estamos sabiendo, los datos nuevos que estamos sabiendo a los que ya conocíamos acerca de esta situación? En estricto rigor, lo grueso y lo más grave ya lo conocíamos, y es que aquí hay antecedentes bastante fundados de la posibilidad de un cohecho, y aquí, si hay algo que está haciendo la Fiscalía y básicamente la institucionalidad, es funcionar. Aquí hay un procedimiento que está avanzando, efectivamente es inocente el senador Orpiz y todos los involucrados hasta que hayan sentencias, pero los antecedentes muestran de que aquí había una relación muy espuria con parte del empresariado. Creo que esperemos sea una tremenda lección, tanto para la relación de las empresas con ciertas leyes que van a regular intereses que tengan, como con el financiamiento dentro de la política, y esperemos que, de hecho, sea de paso, la Comisión Engel tenga la fuerza en las propuestas que está haciendo para poder avanzar en materia de transparencia, probidad y financiamiento de la política. Creo que tenemos una cuestión que es de naturaleza judicial, pero esperemos que el sistema político entienda de que hay que hacer una serie de reformas para poder seguir avanzando, si no esta cuestión se puede entrampar. Sí, pero no solamente el tema político. Yo quiero partir con la siguiente advertencia. Lo dije una vez en este programa. Yo asesoro a una empresa noruega, Lota Protein, que estuvo en contra de la ley de pesca y sigue estando en contra o promoviendo su modificación por no ser esta competitiva ni propiciar el libre juego del mercado, sino justamente condensar en 7 familias la captura y los recursos provenientes del mar. Entonces, echa la advertencia, porque yo quiero ser bien honesta con lo que hago y con lo que digo. Yo creo que más que solo afectar a la clase política, aquí lo que tiene es un sistema entero en el cual se tergiversa la verdad, la industria habla de resultados que no son auspiciosos en la aplicación de esta ley de pesca aprobada por Longueira, y el otro día me tocó estar en un foro en Libertad. Por favor, con mayoría transversal. Voy a seguir en ese sentido. Escuché, conociendo la posición del ex ministro Fontaine de Economía, que fue cambiado después por el ministro Longueira justamente para establecer esta mesa de pesca y que fue aprobada transversalmente. Lo reconozco, yo era vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana y recuerdo muy bien cuando ante las preguntas sucesivas mías y de otro, Ignacio Walker nos respondía con respuestas de todo tipo respecto a la vigencia y la importancia de esa ley. Yo creo que además del enjuiciamiento que se hace por parte del Ministerio Público, aquí tiene que haber necesariamente una revisión respecto de una ley que somete o entrega la explotación, el uso y el goce de los recursos del mar de manera privilegiada, no a todos los chilenos como debiera suceder desde mi punto de vista, y a una reducida cantidad de familias que son a un oligopolio, ¿cierto? A un grupo determinado de personas que se benefician de este recurso. Pero además no solamente eso, sino que yo siento que además no existe de parte del gobierno, o el gobierno lo que hace es tomar la tangente. Lo que observamos en un anuncio que estaba contenido en el programa de gobierno era la revisión de la ley de pesca, no dice la evaluación, pero sí la revisión de la ley de pesca, y lo que hace es someterla a un organismo internacional como la FAO para que se pronuncie. O sea, elude una responsabilidad que cae necesariamente en el subsecretario de Pesca respecto de revisar una ley que fue planteada con cohecho, con situaciones, porque todavía no sabemos, hablamos de caso Orpiz, no sabemos si hay otros parlamentarios falta que sea aprobado, pero no sabemos si hubo aportes reservados a otros parlamentarios también a propósito de la tramitación de la misma ley. Entonces a mí me parece además las consecuencias que esto supuso, y como a propósito de la ley de pesca hay una acción del gobierno más tendiente justamente a revisar sus contenidos y ver cómo ese posible cohecho, en caso que se compruebe, influyó en su tramitación. A ver, yo creo que el dibujo para la ciudadanía es bastante claro, y ese es el problema que enfrenta hoy día el sistema político, y no solo lo enfrenta Orpiz. Orpiz enfrenta un problema significativo que tiene que ver con que podría acontecer incluso que en lo inmediato, en poco tiempo más, en plena administración, pueda quedar detenido, lo que ya es bastante significativo en la historia de Chile incluso. Pero no es solo eso, estamos hablando de que aquí hay una sensación muy fundamentada, por cierto, de la ciudadanía, de que el nicho ecológico en el cual se movían los empresarios era un nicho ecológico regulado por los mismos empresarios, gracias a un mecanismo de riego semiautomático que permitía tener a la política bastante nutrida de todo lo que necesitaba para poder existir, y para poder ganar las elecciones y para poder funcionar. Y esa sensación queda en claro en dos grandes hitos que yo creo que fueron muy emblemáticos del gobierno de Piñera.
que fueron el hito de la licitación del litio, ¿ya? Y el hito de la ley de pesca, que son dos leyes que incluso en la misma discusión quedó en evidencia que ya la forma de pegar la herida que existía era bastante inadecuada y se notaba la sutura de lo que se estaba haciendo. Y ambos casos están revelando, ¿ya? Acontecimientos que van mucho más allá del financiamiento de la política, que van asociados ya directamente a la posibilidad de cohecho, con Pablo Wagner primero y con Jaime Orpiz ahora. Entonces yo creo que ese dibujo solo entrega lo último que faltaba para la ciudadanía, que es entender que no solo regaban el sistema, sino que derechamente le hacían caso, que tenían jefe, y que los políticos tenían jefe. Y eso para efectos de la crisis de legitimidad y para efectos de poder retomar una legitimidad futura por el lado de la élite política, es prácticamente imposible en el corto e incluso en el mediano plazo. Es muy difícil sin hacer un gran cambio en el país. Yo creo que Alberto apunta a cosas fundamentales. Más allá del caso del senador Orpiz, sobre el cual es difícil opinar, los juzgados, los tribunales están para eso. Aquí ha habido una connivencia de la clase política y la clase empresarial, que fue una consecuencia de eso que yo resaltaba antes, un Chile dialogante de los consensos, donde de pronto de tanto dialogar y tanto estar en consenso se pasa a otro nivel de influencia que ya no está dentro de lo que uno considera el diálogo democrático, propicio a la democracia. Yo creo que ahí Chile tiene que zanjar una serie de problemas que separen muy claramente la parte económica, el empresariado, de la política. No quiere decir romper los diálogos, todo lo contrario. Un diálogo sincero es importante, pero el diálogo por debajo de la mesa es muy problemático. Porque si alguna fuerza tiene la economía libre de mercado, es no tener la política metida, porque la política crea privilegio, crea monopolio, deforma lo que es la actividad libre del empresariado. Y si algo tiene de malo que el empresariado se meta en la política, es que corrompe también la política. Por lo tanto, aquí Chile tiene un nudo fundamental que cortar. Hay además una relación importante porque aquí finalmente lo que tenemos es una ley que lo que significó fue precisamente ir en contra de cualquier tipo de competencia. O sea, entregar un recurso a una cantidad pequeña de empresas por el solo hecho de que ellas tuvieran supuestamente algún tipo de derecho histórico, o sea, era porque eran los que estaban. ¿Cómo se concilia o cómo se entiende que un Congreso apruebe una ley como esa en una economía supuestamente de mercado? Una ley sin competencia, una ley que prácticamente elimina las licitaciones, una ley que le entrega un regalo a un grupo de empresarios. Es incomprensible. Por esa mezcla de la política y la economía. Fue un momento que en realidad perjudica. Esto no tiene nada que ver con el mercado. Después la gente dice que es un problema del mercado. No, si no es un problema del mercado. Es un problema de la mezcla del mercado y la política, que hace que el mercado, como tú dices, en vez de generar una limpia competencia, genera el monopolio o el privilegio. Pero eso es sumamente grave, porque si en Chile pudiéramos por último criticar una economía de mercado o estar en contra de un modelo capitalista duro, parecería que estaría, y algunos sectores de la economía estuviesen a favor de ese modelo y yo en contra. Me parecería bien porque sería un sano debate entre partes, oposiciones doctrinarias distintas. Lo que sucede es que en Chile se quiere hacer aparecer como que se defiende un modelo económico, pero en realidad se está auspiciando o variando otro, que es el monopolio, que es la cooptación del mercado por parte de quienes ostentaban. Imagínate, esto es peor que en la época que se entregaban los títulos nobiliarios o se entregaban los pedazos de tierra a las personas que venían llegaban a América Latina o a nuestro país. Entonces, aquí hay prebendas que uno se pregunta, ¿y por qué no se hace nada respecto a eso? ¿Cómo fue posible que un sector importante, y acá están todos, incluso demócratas cristianos, algunos votaron en contra, hasta incluso ha salido a propósito del caso Orpiz retuiteado muchas veces, ¿por qué estuvieron a favor de algo que tenía esta fisonomía y nadie lo objetó porque atentaba justamente? ¿Qué pasó con el Tribunal de la Libre Competencia? ¿Qué sigue pasando con los reglamentos que se dictan? Ahora que viene, entiendo, la licitación de la sardina, que vienen otras, ¿qué está pasando con los organismos reguladores del Estado que frente a la cooptación que se hace en un mercado como, Alberto mencionaba el caso del litio, que no llegó a ser, pero pues, en el futuro puede llegar a pasar? ¿Qué pasa con otros recursos naturales? Con el agua, que está siendo también es de propiedad, o se la llevan preferentemente quienes tienen masivamente el mercado, en materia forestal, en materia de producción minera incluso. Entonces, acá hay una serie de temas. Cuando a mí me dicen no es necesario abrir el debate sobre la reforma constitucional, la verdad es que yo vuelvo al revés y pregunto, ¿qué momento más propicio para abrir el debate sobre una reforma constitucional que garantice justamente
justamente el derecho de todos los chilenos y chilenas al uso y utilización de los recursos que nos pertenecen o nos deberían pertenecer a todos. No, yo creo que, mira, voy a colgarme lo que sea Laura. Yo creo que para poder entrar a un proceso constitucional... Vamos de inmediato a escuchar a Nelly Díaz, usted lo sabe, ella es vocera de los trabajadores del registro civil, la escuchamos.